Buenos días, mi nombre es Maribel Montilla, estudiante de segundo año de Derecho. En esta ocasión les voy a conversar un poco sobre lo que es la pretura. En la antigua Roma, en el año 365 a.C. aproximadamente, fue creado una nueva magistratura Populi Romani. Esto fue un movimiento urbano al cual se le otorgó jurisdicción civil. Esto comenzó a existir como una magistratura auxiliar a lo que era el consulado. Se nombró lo que se llama el pretor para esta época. Esto se hizo, como bien se mencionó anteriormente, como una magistratura auxiliar de poder en el campo de materia civil. El pretor fue nombrado o se le dio poder, se le dio funciones a través de lo que era el consulado. Anteriormente a este nombramiento del pretor o a estas funciones que se le dio a esa persona llamada pretor, que podía litigar o también tenía fuerza o tenía funciones sobre lo que era la materia civil en ese periodo romano. Ellos eran jefes antes de ser pretores y de lo que era el movimiento auxiliar de pretoría. Eran generales en jefes de los militares. Tanto así que cuando se creó este movimiento auxiliar se les dio lo que era autoridad. Cuando los cónsules se ausentaban de sus puestos de las magistraturas, los pretores, ellos adquirían esa responsabilidad. Ellos asumían en materia civil, en materia penal, en cualquier materia, las funciones del pretor. Se nombraron varios pretores dependiendo de sus funciones y dependiendo del lugar donde ellos iban a administrar justicia. Eran pretores urbanos, los pretores peregrinos. Cuando a ellos se les encomendaba ir a cierto lugar o a cierta ciudad en Roma, ellos iban, se les daba la magistratura o el cónsul les daba un poder y a ellos también se les debía respeto y ellos también tenían autoridad en cuanto a litigar o a hacer o a comparecer algún caso ante la ley. ¿Cuáles eran uno de los beneficios que tenían los pretores? Es que ellos eran vistos y eran respetados por la sociedad o la civilización romana, puesto que ellos iban de parte de los magistrados, de parte de los cónsules. Una de las tareas de los pretores romanos era la ilustración. Le daban uno de los beneficios, por decirlo de una manera. Dentro de las tareas estaban de que ellos iban, administraban justicia, a ellos se les prestaba atención en cuanto al cuando impartían las normativas o cuando acudían a un hecho que estaba fuera de lo normal ahí en la antigua Roma. Pero uno de los beneficios que se le otorgó a lo que eran los pretores era que ellos podían sentarse en la silla de los magistrados. A ellos se les dio potestad de vestirse como los cónsules. A ellos, cuando se encomendaba una misión especial en alguna ciudad de Roma, ellos se iban con la vestimenta de los magistrados. Ellos ya tenían como mayor representación. Ya la civilización romana le daba gran importancia. Tanto así que muchos militares pues querían ocupar esos lugares. Ya se les daba mayor importancia a la parte militar allí en la antigua Roma. Y ellos pues como pertenecían al consulado y a la magistratura, muchos querían ocupar esos puestos por los beneficios que ellos tenían. También se puede mencionar que el pretor también tenía derechos, ¿verdad?, de hacer justicia, administrar justicia. Se dijo también que era un personaje que se le debía se le rendía pleitesía cuando llegaba. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy María Fernanda Briceño, estudiante de segundo año de Derecho Semipresencial, sección SP01. Le voy a hablar sobre el edicto predictorio. Era una forma de pronunciamiento de los magistrados romanos.
en cuestiones relativas a su competencia y constituye a las fuentes principales del derecho romano. Praetorio tuvo origen durante la época de la República en Roma. Fue creado por el praetor para comprobar y suplir y poder corregir el derecho civil ya existente en Roma. Durante el imperio alcanzó su desarrollo y a su fin marcado por la influencia del edicto praetorio y uno de los más ilustres jurisconsultos, Salvano y Juliano. El edicto praetorio fue consultado por muchos jurisconsultas, especialmente por Paulo y Ulpano. El mismo texto del edicto que no había llegado hasta nosotros. El edicto Salvano-Juliano. Desde el principio del imperio, el derecho honorario alcanzó todo su desarrollo a las obras del praetorio. Concluye con el final del siglo I de nuestra era. Y sus edictos no se hacían notar de ninguna forma importante. El edicto praetorio Salvano-Juliano representa lo que podríamos llamar como la codificación del derecho praetoriano. La función específica del praetor consistía en administrar la justicia, a cuyo efecto a hacerse cargo de sus funciones, publicada por Edun, que procedía de edicere, decir en voz alta para que el público escuchara. El edicto era una especie del programa que contenía las reglas anunciadas por el praetor y de acuerdo con las cuales la administración de justicia en cada caso en concreto. Gracias. Buenas, mi nombre es Samuel Montilla, estudiante de segundo año de Derecho de la sección SP01. En este caso voy a hablarles sobre los edictos. Los edictos son mandatos o decretos publicados con autoridad de un magistrado, que se utilizaban para nombrar pronunciamientos de los magistrados romanos. En la antigua Roma, los prelectores eran los encargados de emitir los edictos. Estos se encargaban de hacer ejercer la justicia. Ellos se clasificaban en dos tipos de prelectores. El prelector urbano se encargaba de ejercer la justicia a ciudadanos de una ciudad en específica. En cuanto a los prelectores peregrinos, ellos también se encargaban de ejercer justicia, pero a ciudadanos extranjeros y a ciudadanos peregrinos. Los edictos también se pueden clasificar en edictos perpetuos y edictos repentinos. Los edictos perpetuos son aquellos que están plasmados sobre una constitución como tal. Estos son de por vida, estos son mandatos que pueden ser ejercidos durante todo el lapso de un gobierno en específico. Actualmente podemos tomar como ejemplo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí hay mandatos, ahí hay edictos que son perpetuos. Y los repentinos son aquellos que son ejercidos debido a situaciones por las que está pasando cierto país o cierta ciudad, como por ejemplo tenemos un ejemplo cercano que es la situación de la pandemia. Se han decretado ciertos edictos repentinos como las medidas de bioseguridad, el cumplimiento de la cuarentena, el cumplimiento del tapabocas. Estos son edictos repentinos ya que ellos se van a ir rotando a medida de la situación, sea para bien o sea para mal. También tenemos que recalcar el edicto de Milán. Este edicto fue creado en el año 313. Es un ejemplo muy claro que tenemos. Este edicto es llamado la libertad del cristianismo. Hoy en día aún se ejerce y decreta la libertad de religión en cualquier parte del mundo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Tapia, estudiante del segundo año de Derecho Online. El tema que se va a tratar sobre la materia de Derecho Romano 2 es Derecho de los habitantes de Roma y territorios conquistados. Bueno, solo Roma puede exhibir una historia de ampliación, asimilización y evolución de su cultura. La famosa romanización, tan exitosa en los pueblos que conquistó. Pues la condición de ciudadanos
se concluye o desaparece cuando los pueblos germánicos forman los nuevos regna, que reemplazan la autoridad imperial. Los dirigentes germánicos consideran a la antigua población cristiano-románica como sujeta a su poder, y por ello los antiguos ciudadanos devienen en súbditos. Aunque en rigor este territorio de pérdida de derechos y de estatus ciudadano ya se había manifestado desde el dominado en adelante. La misma autoridad romana del imperio tardó sería el modelo de régimen político para los reyes bárbaros, que terminaron por reemplazarla, y paradójicamente fue esta autoridad romana la que determinó cambiar desde el saludo ciudadano con la diestra en alto por la postración del súbdito hasta el conjunto de derechos que acompañaban a la ciudadanía romana como categoría jurídica y cultural. El triunfo cristiano en el tiempo tuvo importantes consecuencias para el acceso y goce de la ciudadanía, aunque este es un aspecto que no suele ser recordado con frecuencia. Derecho de los ciudadanos romanos. Durante la primera época de Roma, el hecho revestía gran importancia en tanto la ciudadanía estaba muy restringida. Posteriormente fue concediéndose en mayor facilidad, puesto que las condiciones políticas y necesidades financieras requerían que existiese cada vez más ciudadanos romanos, hasta que finalmente lo fueron todos los habitantes del imperio. Ya en el siglo III, la antigua división entre ciudadanos y no ciudadanos prácticamente carece de importancia. El ciudadano romano gozaba de todas las prerrogativas establecidas en las distintas leyes del derecho civil, tanto en el orden privado como en el público. En lo concerniente al derecho privado gozaba del connubium, como en el público. Connubium se refiere a la facultad de contraer matrimonio civilmente. Realizar como consecuencia de ese acto se refiere además a la posibilidad de ejercer la patria potestad sobre los hijos nacidos dentro del matrimonio y de que estos siguiesen la condición de paterfamilias. Comercium consistía en el derecho de adquirir y transmitir la propiedad concedida asimismo al ciudadano, el derecho de transmitir su patrimonio por sucesión testamentaria, así como el ser heredero y realizar cualquier otro negocio jurídico. Independientemente del lugar donde naciese, era ciudadano romano el hijo habido de legítimo matrimonio de un ciudadano romano. Es decir, en Roma se adquiría la nacionalidad por el derecho de sangre y no por el derecho de nacer en tal o cual parte del territorio romano. Con posterioridad al nacimiento, la ciudadanía podía ser obtenida por haber prestado un servicio extraordinario al Estado. En este caso, dicha ciudadanía debía ser confirmada por los comicios, por un senado conducto o ratificada expresamente por el emperador. Según el caso, durante la época del imperio, se concedió la ciudadanía a poblaciones enteras. La ciudadanía podía perderse por el hecho de ser reducido a la esclavitud mediante la sentencia por infringir alguna disposición legal en época de Tiberio, o cuando un ciudadano romano era deportado, perdía automáticamente la ciudadanía.
o bien por decisión propia de hacerse ciudadano de otro país. Los no ciudadanos o extranjeros llamados peregrinos están privados de todas las ventajas del derecho civil romano y solo gozaban de la concedida por excepción. Dentro de este grupo de no ciudadanos debemos distinguir a los extranjeros o peregrini y a los latini. Los peregrini son habitantes de países que han celebrado tratados de alianza con Roma o que, habiendo sido sometidos a ella, se convirtieron posteriormente en provincias romanas. Los latini eran peregrini, con un trato más ventajoso que los propiamente extranjeros y en algunos aspectos se asimilan a los ciudadanos. Finalmente, Justiniano, en su presentación de borrar la diferencia existente entre el derecho civil y el derecho de gentes, elimina las diferencias de la latinidad, así como la categoría de manumitidos delicticios. Esto no implica que este emperador implantase el principio de igualdad al reconocerle idéntica capacidad jurídica a todos los hombres. En el Corpus Juris se sigue hablando de extranjeros, personas que no pertenecen al imperio y que solo gozan con la capacidad jurídica reconocida por el ius gentium. Es más, el ciudadano romano puede verse privado de esa calidad a consecuencia de una sentencia y reducido sus derechos de ciudadanía, a los que concede únicamente el derecho de gentes. Muchas gracias.